El reloj marcaba la 1:01 de la madrugada del 3 de enero de 2026, cuando el búnker impenetrable en Fuerte Tiuna dejó de ser un refugio para convertirse en una trampa mortal. En una operación quirúrgica sin precedentes, bautizada como Resolución Absoluta, comandos de élite de la Fuerza Delta de Estados Unidos, apoyados por más de 150 aeronaves y tecnología de guerra electrónica, extrajeron a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores del corazón del poder venezolano. Aquel hombre que horas antes se burlaba de las sanciones internacionales bailando salsa en televisión nacional fue sacado en pijama, aturdido por ondas sónicas y rodeado por el estruendo de helicópteros Night Stalkers que burlaron los radares más sofisticados de fabricación rusa. Hoy, la imagen del otrora heredero de Hugo Chávez ha dado un vuelco humillante y definitivo. Ya no hay alfombras rojas ni anillos de seguridad de oficiales cubanos. Nicolás Maduro Moros ha pasado de ser el rey absoluto de una nación petrolera a un número de registro más en el sistema penitenciario federal de Nueva York. Las cámaras de vigilancia del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, un lugar descrito por abogados y ex reclusos como el mismísimo infierno en la tierra, han captado lo que muchos venezolanos consideraban un acto de justicia divina, pero que hoy se presenta como una cruda realidad informativa. Un video filtrado muestra al exdictador caminando con una evidente cojera en su pierna izquierda, solo, en un patio de concreto frío y bajo un cielo gris que nada tiene que ver con el trópico caraqueño. La caída ha sido tan estrepitosa que ha dejado al mundo en estado de shock. Según fuentes cercanas al proceso judicial, Maduro enfrenta 4 cargos federales que incluyen conspiración para cometer narcoterrorismo, importación de toneladas de cocaína y posesión de armas de destrucción. La justicia estadounidense ha rastreado activos por más de 700 millones de dólares vinculados a su red de testaferros, incluyendo mansiones en Punta Cana y aviones privados de ultralujo. Sin embargo, en su celda actual, de apenas 2 metros por 2 metros, nada de esa fortuna tiene valor. El hombre que controlaba las reservas de oro más grandes del continente ahora debe someterse a un régimen carcelario implacable, donde las luces se apagan por control remoto y el contacto humano es casi inexistente. La soberanía absoluta de la que tanto alardeaba se ha disuelto entre muros de concreto y rejas de acero. Mientras en Miami y Bogotá miles de exiliados celebran con lágrimas en los ojos, en las calles de Caracas reina un silencio sepulcral, una mezcla de miedo y desubicación ante un chavismo que se desmorona por dentro. La dictadura que duró más de 2 décadas ha perdido a su cabeza y el vacío de poder ha desatado una cacería de brujas interna donde nadie confía en nadie. Este es el inicio del juicio más importante del siglo para el hemisferio occidental, un proceso que promete revelar los secretos más oscuros de las alianzas criminales entre el régimen venezolano y cárteles internacionales. El verdugo ha pasado a ser juzgado y su primera noche en la Gran Manzana ha sido el prólogo de un largo invierno judicial que difícilmente tendrá retorno hacia la libertad. El traslado de Nicolás Maduro desde el aeropuerto de Teterboro hasta la unidad de máxima seguridad en Brooklyn no fue un procedimiento ordinario. Un convoy de 12 vehículos blindados, escoltado por helicópteros de la policía de Nueva York y agentes federales fuertemente armados, cerró las arterias principales de la ciudad en una exhibición de fuerza que subrayaba la peligrosidad del detenido. Al ingresar al centro penitenciario, el hombre que una vez ordenó el destino de 30 millones de personas fue sometido a un protocolo de despojo absoluto. Se le retiraron sus prendas civiles, se le tomaron huellas dactilares y se le asignó el uniforme naranja, que simboliza la pérdida total de estatus. Pero la verdadera crisis para el exmandatario comenzó cuando fue conducido a la unidad de vivienda especial,
conocida como El Hueco. Es aquí donde la realidad de su nueva vida golpeó con una fuerza devastadora. Según informes filtrados por fuentes internas de la prisión, Maduro ha mostrado signos de un colapso emocional profundo. El video que circula en redes de inteligencia muestra un momento desgarrador y casi surrealista. El exdictador, sudoroso y con la respiración agitada, se dirige a un guardia a través de la pequeña rejilla de su celda de concreto. Con una voz quebrada, despojada de la prepotencia de sus discursos en cadena nacional, el prisionero ruega por un ventilador. La temperatura en la celda, agravada por un fallo parcial en el sistema de climatización del bloque, se había vuelto insoportable para alguien acostumbrado a los lujos del Palacio de Miraflores. La escena es el retrato vivo de la decadencia. El hombre que ignoró durante años los gritos de auxilio de los presos políticos en las mazmorras del Helicoide, ahora implora por una mínima comodidad básica. Expertos en psicología criminal señalan que este comportamiento refleja la ruptura total de su burbuja de poder. Maduro está descubriendo que en el sistema federal de justicia de Estados Unidos, su nombre no tiene peso y sus amenazas de represalias internacionales no son más que ruido vacío. Mientras tanto, sus abogados de oficio luchan por establecer una estrategia de defensa en un caso donde las pruebas acumuladas por la agencia antidrogas parecen irrefutables. Se habla de testimonios de antiguos colaboradores cercanos, generales desertores y socios comerciales que han decidido colaborar con la fiscalía a cambio de reducciones de pena. La soledad de Maduro es casi absoluta. Las autoridades carcelarias han restringido sus comunicaciones al mínimo, permitiendo solo llamadas supervisadas a su equipo legal. El contraste es brutal. De tener el control de las Fuerzas Armadas y el Tesoro Nacional a no tener control ni siquiera sobre el flujo de aire en su habitación de 4 metros cuadrados. Este aislamiento es parte de una estrategia deliberada para que el acusado comprenda la magnitud de su situación. No hay negociaciones políticas en curso que puedan sacarlo de esta celda. Solo hay un proceso legal frío y meticuloso. La caída de Maduro no es solo la historia de un arresto, es la crónica de cómo un sistema autoritario se desvanece cuando se le priva de su capacidad de coerción. En Caracas, la noticia de su súplica por un ventilador se ha vuelto viral, sirviendo como una metáfora potente para una población que ha sufrido cortes de luz y escasez durante décadas. El destino ha dado un giro irónico y cruel, colocando al responsable de la crisis humanitaria de Venezuela en la posición de víctima de las carencias que él mismo sembró. El sistema de justicia de los Estados Unidos no solo se enfoca en el confinamiento físico, sino en el desmantelamiento total de las estructuras de poder que sostuvieron al régimen. Mientras Nicolás Maduro se adapta a la penumbra de su celda, el Departamento de Justicia ha comenzado a revelar pruebas que vinculan directamente a su círculo más íntimo, con operaciones de lavado de dinero de proporciones bíblicas. No se trata solo de malversación de fondos públicos, sino de una arquitectura financiera diseñada para eludir sanciones internacionales mediante el uso de criptomonedas y paraísos fiscales en jurisdicciones opacas. Los analistas de inteligencia financiera han detectado movimientos de capitales que apuntan a la compra de propiedades de lujo en Turquía, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos, activos que ahora están siendo congelados en una ofensiva legal global. En el centro de esta red aparecen los nombres de sus hijastros y colaboradores más cercanos, quienes, según los expedientes, manejaron contratos multimillonarios de importación de alimentos básicos que nunca llegaron a las mesas de los venezolanos más necesitados. Esta revelación ha caído como una bomba en la opinión pública internacional, confirmando que mientras el país se sumergía en una crisis humanitaria sin precedentes, la cúpula gobernante consolidaba una fortuna que rivaliza con las de las familias más ricas del mundo.
La Fiscalía neoyorquina sostiene que posee grabaciones telefónicas y correos electrónicos que demuestran cómo Maduro autorizaba personalmente el uso de pistas clandestinas en el estado Apure para el envío de cargamentos de estupefacientes hacia Centroamérica y el Caribe. El impacto de estas pruebas es tal que incluso antiguos aliados internacionales han comenzado a tomar distancia, temiendo ser arrastrados por la marea judicial que emana desde Brooklyn. La estrategia de los fiscales es clara: aislar al líder, asfixiar sus recursos y demostrar que el Estado venezolano fue convertido en una empresa criminal bajo su mando. En la soledad de su celda, Maduro se enfrenta a la realidad de que ya no tiene recursos para comprar lealtades ni ejércitos para silenciar la verdad. Cada documento presentado ante el juez es un clavo más en el ataúd de su legado político. El hombre que se autodenominaba el presidente obrero está siendo expuesto como el arquitecto de un saqueo sistemático que despojó a una nación de su futuro. Mientras tanto, en las embajadas de todo el mundo, la diplomacia estadounidense presiona para que se aceleren las extradiciones de otros altos mandos que aún se esconden tras la inmunidad de cargos ficticios. La red se cierra y el tiempo de la impunidad ha llegado a su fin de manera estrepitosa. La caída de Maduro ha dejado de ser un evento político para convertirse en el caso criminal más documentado de la historia moderna de América Latina, un proceso donde cada centavo robado está siendo rastreado con precisión quirúrgica. El aislamiento de Nicolás Maduro en el centro de detención metropolitano de Brooklyn ha comenzado a fracturar la psique del hombre que hasta hace poco se creía intocable. Fuentes de inteligencia penitenciaria revelan que el exdictador ha pasado de la arrogancia inicial a un estado de paranoia constante, convencido de que su comida está siendo manipulada o que sus conversaciones privadas están siendo grabadas por micrófonos invisibles. Esta desconfianza no es infundada. La Fiscalía ha comenzado a utilizar una herramienta legal devastadora: la colaboración premiada de sus antiguos colaboradores más cercanos. Se informa que figuras de alto nivel que formaban parte de su círculo de confianza en Miraflores ya están en suelo estadounidense entregando coordenadas de caletas de dinero en efectivo y nombres de empresas de maletín en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos. El video filtrado de su súplica por un ventilador es solo la punta del iceberg de su degradación física. Testigos internos describen a un Maduro que camina en círculos en su celda de 2 metros por 2 metros, murmurando consignas revolucionarias que ya nadie escucha. La falta de aire acondicionado en un edificio conocido por sus fallas estructurales y condiciones extremas ha convertido su detención en un calvario de calor y humedad, una ironía amarga para quien sumió a Venezuela en la oscuridad con apagones nacionales que duraban semanas. El equipo legal de Maduro, compuesto por abogados expertos en casos de seguridad nacional, ha intentado solicitar un traslado a una zona de menor rigor, alegando problemas de salud crónicos como hipertensión y problemas respiratorios. Sin embargo, el juez a cargo del caso ha mantenido una postura firme. El riesgo de fuga y la gravedad de los cargos de narcoterrorismo justifican las medidas de seguridad más estrictas disponibles en el sistema federal. Mientras tanto, el análisis geopolítico sugiere que la captura de Maduro ha dejado un vacío que otros actores, como Diosdado Cabello o los hermanos Rodríguez, intentan llenar frenéticamente, aunque la sombra de la justicia estadounidense también se cierne sobre ellos. La estrategia de Estados Unidos ha sido quirúrgica: no solo decapitar al régimen, sino demostrar que el poder absoluto es efímero cuando se enfrenta a la ley internacional. Cada noche, bajo la luz fluorescente de su celda que nunca se apaga del todo, Maduro se enfrenta al silencio de un imperio que construyó sobre la base del miedo y que ahora, en su ausencia, se desmorona como un castillo de naipes. La imagen del rey convertido en mendigo de atención y servicios básicos es el símbolo más potente del fin de una era que marcó a sangre y fuego la historia contemporánea de América del Sur. El proceso judicial apenas comienza,
pero la sentencia de la opinión pública mundial y el sufrimiento físico del acusado en su confinamiento ya marcan el tono de lo que será un juicio histórico. La caída de Nicolás Maduro ha provocado un terremoto geopolítico que ha dejado a sus aliados estratégicos en una posición de vulnerabilidad absoluta. Informes de inteligencia sugieren que, tras la captura, se han interceptado comunicaciones desesperadas entre el alto mando militar venezolano y agentes de contrainteligencia de potencias extranjeras que mantenían una presencia activa en el país. El desmoronamiento del régimen no solo implica la pérdida de un satélite político, sino el fin de una era de impunidad comercial, donde el oro, el coltán y el petróleo eran intercambiados por protección y tecnología de vigilancia. En las calles de Caracas, la transición ha comenzado de facto. Las unidades de la Guardia Nacional, antes implacables, ahora muestran una actitud pasiva, consciente de que sus líderes están siendo rastreados por satélites y agencias internacionales. Expertos en seguridad señalan que la detención de Maduro en Nueva York es el mensaje más potente enviado por la administración estadounidense en décadas. La soberanía de un Estado no es un escudo para el crimen organizado transnacional. Mientras tanto, la economía venezolana, sumida en una hiperinflación crónica de más de 3.000% anual en años anteriores, observa con cautela los mercados internacionales. El precio de los bonos venezolanos, antes considerados basura, ha experimentado una volatilidad sin precedentes ante la posibilidad de un nuevo gobierno que reconozca las deudas y atraiga inversiones legítimas. Sin embargo, el camino hacia la normalización es empinado. La infraestructura del país está en ruinas y la red eléctrica, la misma que le falta a Maduro en su celda, requiere una inversión inmediata de 30.000 millones de dólares para estabilizarse. En el ámbito diplomático, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ha convertido en un campo de batalla retórico, pero la realidad en el terreno es innegable. El chavismo, como estructura de poder cohesionada, ha muerto con la extradición de su máxima figura. Los analistas advierten que el peligro ahora reside en las facciones huérfanas, grupos armados y milicias que podrían intentar balcanizar el territorio para proteger sus rutas de narcotráfico. Pero con el flujo de dinero cortado desde la cima y las cuentas congeladas en Suiza y Panamá, la capacidad de resistencia de estos grupos se debilita cada hora. La imagen de Maduro rogando por un ventilador no es solo una anécdota carcelaria, es el símbolo del colapso de un modelo que prometió el paraíso y entregó una celda de 2 metros por 2 metros. El mundo observa cómo una nación que posee las reservas de crudo más grandes del planeta intenta despertar de una pesadilla de 26 años, mientras su antiguo carcelero descubre por fin lo que significa la privación de la libertad y el rigor de una justicia que no puede ser comprada con barriles de petróleo. El epílogo de esta historia no se escribirá en los libros de texto de la Revolución Bolivariana, sino en los registros permanentes de la Justicia Federal de los Estados Unidos de América. Nicolás Maduro Moros, el hombre que una vez se creyó el heredero indiscutible de un legado continental, hoy se enfrenta a la posibilidad real de pasar el resto de sus días en una prisión de máxima seguridad, lejos del sol del Caribe y de los vítores orquestados de sus seguidores. El juicio que se avecina en la Corte del Distrito Este de Nueva York no es solo un proceso legal contra un individuo, sino una auditoría exhaustiva de un sistema que utilizó el poder del Estado para fines criminales transnacionales. Las pruebas presentadas por la Fiscalía, que incluyen miles de horas de grabaciones interceptadas, testimonios de generales desertores y documentos bancarios cifrados, pintan el retrato de una cleptocracia que sacrificó el bienestar de una nación entera en el altar del enriquecimiento personal y el tráfico de influencias. La imagen de Maduro en su celda de apenas 2 metros por 2 metros, despojado de sus insignias presidenciales y de su guardia pretoriana de élite,
sirve como un recordatorio brutal para otros regímenes autoritarios en el mundo. No existe muro lo suficientemente alto ni búnker lo suficientemente profundo para ocultarse de la responsabilidad internacional cuando se violan sistemáticamente los derechos humanos. Mientras los abogados defensores discuten tecnicismos sobre la inmunidad soberana, el pueblo venezolano comienza a imaginar, por primera vez en más de 2 décadas, un futuro sin la sombra de la opresión y la miseria. La transición hacia una democracia real no será un camino sencillo, pues las cicatrices económicas y sociales dejadas por el chavismo son profundas y requerirán décadas de reconstrucción institucional y moral. Sin embargo, el encarcelamiento de la figura central del régimen ha roto el hechizo del miedo que mantenía a la población paralizada. El video filtrado de un Maduro vulnerable suplicando por algo tan insignificante como un ventilador eléctrico ha humanizado de forma patética a un verdugo que se presentaba ante el mundo como un líder inexpugnable. Esta escena revela la fragilidad absoluta de su carácter cuando se le retira el apoyo de las armas y se le somete al mismo rigor que él impuso a sus opositores. En los pasillos del Departamento de Justicia en Washington, este caso se percibe como el triunfo definitivo de la persistencia legal sobre la fuerza bruta de una dictadura petrolera. Para la comunidad internacional es una lección histórica sobre la caída estrepitosa de quienes abusan del poder absoluto. El tránsito de rey a mendigo ha sido rápido, doloroso y definitivo para el exmandatario. Al final de este largo invierno judicial, lo que quedará no será el recuerdo de un libertador, sino la evidencia de un hombre que prefirió servir a las redes criminales más oscuras antes que a su propio pueblo. Venezuela comienza ahora el difícil proceso de cerrar este capítulo oscuro de su historia, mientras su antiguo carcelero se desvanece en la monotonía de una celda de concreto, esperando un veredicto que ya ha sido dictado por la conciencia de la humanidad. El sol sale sobre las montañas de Caracas con una nueva promesa de libertad, mientras en la penumbra de una prisión en Brooklyn, las luces fluorescentes siguen marcando el tiempo circular de un hombre que lo tuvo todo y terminó sin nada más que el eco de sus propias súplicas.